what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Nos reunimos para presentar En la tormenta sin brújula. Hoy es jueves 25 de mayo en el Museo de la Ciudad para presentar este gran libro que ha escrito el artista José Bautista, quien es doctor en Bellas Artes y licenciado en Psicología. Vamos a realizar una suerte de doble entrevista. Para esto nos acompaña Inocencia García Casas. Y ya que nos acompañas, nos das el gusto de escuchar. ¿Cómo te presentas, por favor? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues sí, me llamo Inocencia García Casas y soy profesora de arte en un colegio privado y también estoy en la Asociación Culturarte, en la que pertenece el presidente José Bautista, que es el autor del libro. Y estoy yo, me llamo Brian Andrés Méndez Cortés, soy artista plástico, nacido en Bogotá, llevo viviendo en Valencia 1 año y medio y me considero un trotamundo a mi manera, entonces espero algún día encontrar el estatus de ciudadano universal. La idea es que nos podamos divertir mientras José nos responde unas cariñosas preguntas que hemos preparado con Ino para antojarlos y con suerte persuadirlos de no perderse este poderoso relato que nos narra una victoria. Y digo una victoria porque lograr que el arte suceda es un acto de valentía, de compromiso con la vida, y a veces no importa el resultado, sino el proceso y los aprendizajes del camino. Para mí es un honor estar aquí acompañando a José Bautista y continuar atestiguando su valiosísimo trabajo en el arte. Así que con la noción de tormenta que nos acompaña en Valencia y nuestros imaginarios alrededor de esta, y con el placer quizás el no placer de haber perdido, escondido o dañado la brújula o todo lo que puede pasar con una brújula, hoy vamos a presentar En la tormenta sin brújula, y quiero que se oiga bien el título, porque en la tormenta sin brújula está esta conversación. Entonces, sin más preámbulos, os damos la bienvenida, y si José quiere agregar algo. Bueno, que muchas gracias por haber venido, por supuesto, y por supuesto gracias a vosotros por vuestra maravillosa introducción al tema. Vale. Pues yo tengo una pregunta que hacer. Comienzas. Sí, mira, tengo entendido que esto va a ser una trilogía y se llama En la tormenta sin brújula. ¿Los otros cómo se titulan? ¿Si los has escrito ya? O... No, los otros todavía no están escritos. En concreto, sí, está escrito el tercero, porque este es el segundo de la trilogía. El tercero ya está escrito, pero el título todavía no lo puedo adelantar hasta que no esté publicado. Y el primero, que es el del principio, del año 55 al 73, pues este todavía no está escrito. Estamos presentando una obra escrita que está dividida en 20 capítulos, que va llevando un ritmo que te engancha, que es fácil de leer. Y fácil lo quiero decir en el buen sentido, que a veces no se entiende claramente. O sea, me parece una gran habilidad lograr que los textos sean fáciles de digerir. Y por esto te quería preguntar cómo te fue con el ejercicio de sentarte a escribir y cuánto tiempo llevas realizándolo. Bueno, pues llevo poco tiempo, prácticamente lo que es la elaboración de este libro que estamos presentando ahora y uno que hice un poco al principio, como una especie de prueba. La verdad es que escribir libros como tal es la primera vez, o sea, no había escrito ninguno hasta ahora. He escrito tesis doctorales, he escrito en la revista del colegio y cosas de estas, pero una novela autobiográfica como es este caso, pues la verdad es que no, hasta ahora era la primera vez. Y la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia de escribir actual, porque hay una serie de medios que facilitan mucho la tarea tradicional de escribir a mano, ¿no?, sobre un papel. Entonces a mí eso me ha gustado mucho porque no tenía yo ganas de repasar todas esas cosas que ya conocemos todos, ¿no?, de escribir en un papel con bolígrafo o con máquina de escribir, que se hacía antes, ¿no? Entonces, al encontrar también en estos momentos unas aplicaciones en el ordenador, con el Word, con otras aplicaciones,
pues es muy fácil escribir porque puedes hacerlo dictando. Como estamos ahora hablando, yo dicto y entonces hay un aparato que te coge el texto, luego tienes que corregirlo simplemente. Entonces, aplicando una serie de reglas gramaticales y demás, pues ya puedes hacer. Yo quería preguntarte un poco por los ritmos, como la cadencia. Siento que cuando se escribe en literatura es muy importante como estos ritmos para que el lector se enganche. ¿Eso también ha sido como obra tuya o ha sido mediado por estas aplicaciones? No, o sea, las aplicaciones no te van a enseñar eso, desde luego. En primer lugar, tiene mucho que ver con el ritmo que yo aplico en general desde hace mucho tiempo y que también lo aplico en la pintura que hago actualmente o que llevo haciendo desde un tiempo, ¿no? En el año 86, creo que no, 87, encontré, estamos haciendo aquí, o sea, era una mesa, no era una mesa virtual, con unos micrófonos, donde podías hacer subir a una serie de personas del público, por ejemplo, vosotros dos estáis en el público, y hay 40, o sea, 100 personas escuchando, de todo el mundo de habla hispana, naturalmente. Entonces aquello fue un gran descubrimiento por mi parte, porque no sabía que existía, y lo aproveché muy bien para experimentar lo que era la comunicación, en este caso la comunicación artística. O sea, a mí me interesaba que la pintura no fuera un mundo oculto al público, distante, sino que justamente contar cosas de mi vida cotidiana como artista, etc. Yo estaba exponiendo en ese momento en muchos sitios ya, etc. Entonces no me costaba nada. Entonces empecé a darme cuenta de que eso le llegaba a mucha gente y mucha gente estaba ahí escuchando esas simplemente conversaciones que tenía pues, con gente de países muy lejanos como Japón o Argentina, hablando sobre un café o hablando de cómo está el arte en esos países y tal, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de que aquello tenía un poder que no había visto hasta ahora en otro medio. Entonces fue muy interesante y a partir de ahí, bueno, luego desde ese momento es cuando se genera toda una dinámica con la asociación que tenemos ahora todavía, después de 15 años, y todas las tertulias que hemos hecho, etcétera, etcétera, que esto estará desarrollado en el tercer libro. En este segundo todavía no llega ahí porque es hasta el año 2000. El año 2000 todavía todo esto no había sucedido. Estábamos en una parte, digamos, analógica todavía de la pintura, una pintura pues muy relacionada con Sorolla, o sea, con las enseñanzas de Bellas Artes clásicas, y por eso os habéis preparado unas imágenes para que os hagáis una idea de esa época. En concreto, esta primera imagen que he seleccionado es del examen de entrada en Bellas Artes. Perdón, de entrada no, el examen de lo que se hacía una vez ya entrabas en Bellas Artes, que era una asignatura de análisis de formas, de estatua. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. No sé si habéis pasado, bueno, actualmente por esta parte. Este es el discóbolo de Mirón, entonces se hacía en un dibujo sobre papel con lápiz de compuesto y difumino, etcétera, ¿no? O sea, es una técnica clásica, no sé si todavía se hace. ¿Ese es tu dibujo? Sí, sí, sí. Muy bien. Dibujo de esa época inicial de Bellas Artes. No de los mejores, claro. Yo pensé que era una fotografía. Yo también, por eso lo he dicho. No, eso es un dibujo hecho con lápiz sobre papel, ¿eh? Esto es otro, el esclavo de... Esto es una estatua en yeso, ¿vale? Sí. Que la pones ahí delante, entonces tienes que hacerla en un tamaño bastante grande con estos sistemas. ¿Cómo logras esos negros tan intensos? Con carboncillo. No, con lápiz compuestos. Esto primero se hace con carboncillo, lo que es el encaje, y luego con lápiz compuesto se hace ya para que sea más definitivo. ¿Conoces esa técnica? Sí, yo sí. Y luego difuminando consigues esa textura tan lisa, ¿no? ¿Ahí en Colombia no se hace así? Sí, pero digamos que la referencia a fotografía lo decía porque la escala de grises me parece muy amplia y muy bella. Y lograr, en mi experiencia personal con el dibujo, lograr negros tan profundos no es tan sencillo. O sea, me parece muy bonitos. Quizás también es por la fotografía, ¿no? No. En la fotografía se pierden los... Exacto. La partida se pierde en detalles. Que quiero decir, que se pierden. Este concretamente es la Venus de Milo, pero está hecho al inverso. O sea, esto es un papel negro de fondo, y está hecho con tiza, sacando los blancos.
Naturalmente, estos son los mejores de toda una serie de dibujos que se hicieron en esa época en Bellas Artes, ¿no? Este es un cuadro, un primer cuadro, que está realizado en el primer estudio que tengo en Roteros. La calle Roteros es un piso alquilado que, entre varios y demás. Yo ahí tuve mi primer estudio y es una de las ventanas o puertas que da a una terraza que había al interior. Y en ese momento, pues, había en ese piso alquilado había una bandera por ahí tirada, entonces se me ocurrió utilizarla para modelo, y entonces la puse así, de esa manera. Era justamente el recién muerto Franco, o sea, era el 23F, perdón, 23F, no, en noviembre, estamos hablando... Del 75. ¿No? Sí, del 75, exacto. Entonces... lo tomé como un modelo, pues, de alguna manera realista, que era lo que estaba estudiando en aquel momento en Bellas Artes en pintura, ¿no? Allí hacemos modelo, hacemos bodegón, ahora veremos algunos ejemplos, pero este es un cuadro que pocas veces se ha visto. Este es otro dibujo de la asignatura de anatomía en Bellas Artes. Es una aplicación de cráneos, de dibujos de cráneos. Después de haber hecho muchas cosas, se nos pidió una composición libre. Y entonces yo, pues, aproveché un cartel de una exposición que había de otro pintor, y entonces encima de ese cartel hice esas cosas, que por cierto le gustó mucho al profesor y lo tuvo en su despacho colgado durante todo el curso hasta que al final lo pude recuperar, ¿no? ¡Qué bueno! Sí. Bien, este es una pintura del natural en el Botánico de Valencia con Américo, el profesor, etcétera. Y este cuadro lo veo ahora y me arrepiento enormemente de haberlo perdido o haberlo pintado encima, porque en su época me pareció, pues, muy normal este cuadro y ahora lo veo, pues, como maravilloso. Yo creo que es el inicio del luego lo que haces. Es como el origen. Sí, exacto, sí, sí. Es un cuadro bastante grande, o sea, 100 por 81. Tiene un manejo de color tremendo. Sí, en aquella época casi todo el mundo en Valencia hacía ese tipo de colores, no era tan raro. ¿Lo tienes aún o lo vendiste? No, este está perdido. Porque en el libro hablas mucho de que has vendido mucho. Sí, es que he vendido mucho internacionalmente. Por eso te pregunto si aún lo tienes o lo has vendido. No, ese concretamente estaba diciendo que es una pena porque lo veo ahora y te gustaría tenerlo. Sí, o por lo menos, pero en aquel momento pensaba que era un cuadro que no tenía ninguna importancia, entonces lo dejé a un lado, ¿no? Como otras cosas que me pasaron posteriormente, que no sé si ahora luego lo contaré. Conservas registro de los cuadros de muy buena calidad. Sí, bueno, efectivamente, mira, este cuadro último está hecho con diapositiva. Vale. Estaba hecho con diapositiva, igual que creo que este también. De estos cuadros antiguos, en su época, el sistema que había era fotos analógicas o diapositivas, la famosa Sectachrome, aquellas y tal, o Kodachrome, no me acuerdo. Entonces, Kodachrome creo que era. Entonces, pues esas diapositivas, el problema es que eran muy pequeñitas y que no había ninguna manera de verlas y tal, ¿no? Entonces, ahora, hace muy poco, las he digitalizado por un sistema. Esas diapositivas de aquella época las he digitalizado y entonces he recuperado algo de esto. Bueno, si te parece, volvemos al libro. Sí. Vale. He visto que es un libro autobiográfico, según dices en la parte de atrás, pero no veo tu nombre, has puesto otro nombre. Claro. Y eso no lo entiendo. ¿Por qué? Pues porque es autobiográfico novelado, o sea, es autobiográfico de ficción, ¿vale? Es una contradicción en sí misma, pero es así. Es decir, para que se entienda, es contar tu vida, pero un 80%, digamos, que es verdad y el otro 20% no, ¿vale? O sea, no es que haya cosas inventadas, no hay cosas inventadas, pero evidentemente hay muchas cosas que no están, más bien es por omisión. Aunque hay nombres cambiados por una cuestión de intimidad o qué sé yo, de derechos o mil cosas, ¿no? Hay nombres cambiados y alguna omisión sobre todo, o sea, de cuestiones que no vienen al caso, ¿no? A mí ese, no sé cómo lo llamas, pero que sea tu historia, pero con un 20% de novela, me parece... No, al revés, de un 80%. Bueno, Perdón, o sea, no 20, perdón, sí.
Me recuerda una frase que me acompaña en la vida y es: no arruines una buena historia con la verdad. Correcto. Y sí. no lo sabía y nada, me gusta mucho. ¿Ah, sí? ¿No lo sabías? Sí, no lo tenía claro. Pues sí, es así. Sí, eso es lo que me interesó, porque claro, contar tu vida está muy bien, una biografía de alguien que te haga, ¿no? O incluso una autobiografía a solas, que es cuando cuentas todo tal como es, sin más, ¿no? Sin perturbar nada, sin intentar ser objetivo y realista. Pero a mí eso no me interesaba. Es un poco como mi pintura. O sea, yo veía que tenía que haber una relación entre la pintura y la literatura que yo pudiera hacer. O sea, una relación. Entonces, si yo me expreso con la pintura de una manera, pues con la literatura tenía que ser el equivalente, no podía ser algo muy diferente. ¿Entendéis? Por ejemplo, no podía hacer pues, una ficción infantil o juvenil, no sé, algo de esto, no. O sea, yo suelo pintar cosas cotidianas o que vivo, de alguna manera, o sea, no son cosas muy inventadas los temas que elijo. Entonces, dentro de ese universo es un poco donde estoy. Vale, también comentas en el libro que escribes y diriges una obra dada. Quisiera saltarme esta pregunta, perdón, Inocencia. Y retomar la pregunta anterior, porque entonces en el libro leemos, el protagonista es Franz Gómez. Sí, correcto. ¿En algún momento en tu vida tuviste otro nombre? ¿Te presentabas como con un seudónimo? Sí, artista? claro, por supuesto. Yo he tenido varios nombres. Por ejemplo, tuve un nombre cuando hice una serie de pintura abstracta. Tuve una época en Barcelona que hice... Eso no está en el libro, no lo quiero poner porque marea un poco al personal. Entonces, por ejemplo, son de las cosas que he evitado, ¿no? Y otras muchas, ¿no? O sea, yo creo que es bastante denso el libro, en general. Tengo la sensación de que es bastante denso, de una acumulación de cosas bastante grande en el poco tiempo que hay, en el poco espacio. Y he simplificado, o sea, he preferido simplificar demasiados detalles porque si no sería un mareo para el lector. Pero, menos es más, ¿no? Exacto. Pero no sé qué estabais diciendo. A ver. ¿Retomamos la pregunta? Vale, sí, estaba diciendo eso, que tú escribes y diriges una obra dada. Ah, sí. Y bueno, aparece ahí en el libro, me ha parecido muy interesante y me gustaría que contaras algo de esto. Sí, efectivamente, dentro de esta época que estamos viendo, del comienzo de Bellas Artes en Valencia, pues yo acababa de realizar, porque esto de Bellas Artes realmente en el libro aparece un poquito en otros capítulos, no aparece al principio, ¿no? Me parece que es. El tema de Bellas Artes me parece que aparece... ¿Dónde aparece? O sea, pintar y hacer la guerra, primer piso, tal. O sea, es decir, me parece que Bellas Artes empieza bastante después. O sea, el comienzo es que yo me dejo, el personaje se deja unos estudios universitarios y cambia a otros. Y eso le supone un problema, ¿no? Por eso está lo de la tormenta y tal, ¿no? Que es el principio también bastante fuerte en ese aspecto, y por eso hemos oído a Pink Floyd antes, porque era la música que se escuchaba en aquellos momentos, ¿no? Pink Floyd, Lou Reed, todo eso. Y en ese sentido, pues en ese comienzo de Bellas Artes también había muchas pruebas de cosas para ver por dónde vas y por dónde no vas, ¿no? Entonces, una de ellas era el teatro, otra cosa era el jazz, por ejemplo, el diseño gráfico. Tuve un contacto con un compañero que tenía un club de jazz en Valencia bastante importante, que era Los Tigres, Tres Tristes Tigres. Y entonces... ¿Qué? Tres Tigres. Correcto. ¿Lo conoces? Sí, lo conocí. Ah, muy bien. ¿Estuviste por ahí? Alguna vez, sí. Ah, entonces estos amigos de allí que hacían estas cosas, pues me encargaron, hicieron un primer festival de jazz en Valencia, en el Principal, y entonces me encargaron lo que era la escenografía y el cartel y el programa de mano y una serie de cosas gráficas que yo pues tenía alguna idea porque me había presentado a algunos concursos de carteles del ayuntamiento.
y de otros sitios, pero todo sí del ayuntamiento y tal. Pero esto, si queréis, lo podemos ver en las imágenes, porque tengo imágenes de esto. Bien, este paisaje que vemos aquí es uno de los que pinté durante la asignatura de paisaje en Valencia, pero que a mí personalmente me gustó más. Yo, como estudiaba otra cosa también por las tardes y tal, no tenía mucho tiempo para dedicarme a las bellas artes, pues iba poco tiempo allí, pero cuando iba, pues iba a prisa y corriendo a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, este cuadro era uno de los que tenía que pintar en paisaje, pero el examen era otro. El examen era mucho más realista, porque muchas veces estas cosas tan personales piensas que no le va a gustar a nadie o que no es... Este es el examen realista, para que veáis. ¿Ves? Sí. O sea, que es un poquito distinto. En el otro hay una interpretación de color muy interesante, en este no tanto. Y veis que hay mucho más detalle, mucho más elementos dentro de mi estilo, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, el caso es que ese era el examen de paisaje. Y este, por ejemplo, es un cuadro que pinté ya en el estudio, al margen de la carrera, o sea, al margen de eso que estábamos viendo. Un concurso que se presentó en Manises, creo que era. Entonces, se me ocurrió hacer esto, ¿no? O sea, cogí una foto, me encontré una foto de una revista, de Life, creo que era, y entonces esa foto me gustó mucho, en blanco y negro, entonces la proyecté con un proyector de opacos de la época que se usaba, y entonces, una vez tenía el dibujo, pues pensé, ¿y ahora cómo lo coloreo, no? Y entonces, acostumbrado a hacer esas cosas que hemos visto del paisajes y tal, pues se me ocurrió coger óleo aguarreseado, o sea, el óleo muy diluido, con el pincel y poco a poco dándole por las zonas que estaban muy respetadas a nivel de dibujo, y entonces quedó una cosa muy, muy especial, realmente, que yo mismo me sorprendí de aquello. Es decir, cuando tienes alguna idea en la mente y la aplicas, pues es que te sorprendes y queda muy bien, o sea, es algo que es muy atractivo. Efectivamente, luego me dieron el primer premio en ese concurso. Ah, bueno. Y entonces este cuadro se lo quedó esta entidad de Manises. Me parece que era un primer dinero que conseguía de un premio, ¿no? Que eran 15.000 pesetas de la época, o sea. ¿Qué edad tenías? No me acuerdo exactamente la edad, no sé, 20 años, 25. Puede ser. ¿Y ya estabas haciendo dinero con la pintura? Sí, en este caso fue un primer concurso de pintura. Este fue otro cuadro que pinté después, también con la misma técnica, porque dije, pues esta técnica hay que usarla, pero fue un cuadro que se vendió en una exposición en el Corte Inglés y, bueno, pues fue mucho menos dinero que el premio, ¿no? Este es un bodegón de Bellas Artes, de la asignatura de Bellas Artes, sobre papel. Este es un dibujo también pequeño de la asignatura de paisaje. Esto ya es retrato, o sea, la asignatura de retrato. Y esto es lo que os comentaba del jazz, de los tigres. Vale. Este es el cartel del Festival de Jazz que me encargaron. Qué bonito. Gracias. ¿El año lo pone, el año? 77, sí. 1977. Esta es la escenografía, que también la hice yo, en el Principal, que fue pues un festival de 3 o 4 días muy interesante con artistas internacionales, y era la primera vez que se hacía en Valencia. Este es otro cartel que también hice para el ayuntamiento, bueno, era para las fallas, me parece, o algo así, o para la feria de julio, creo que era para la feria de julio, exacto. Y entonces, pues, bueno, este es el boceto, no estaba terminado ahí, porque es lo que he podido recuperar de una diapositiva, como os decía. Está publicado en un folleto del ayuntamiento de la feria de julio de la época. No llegó a ser el primer premio, fue el segundo premio. Oye, José, cuando tú llegas a la academia, ¿ya tenías alguna preformación frente a las artes? ¿Habías tenido ¿A la academia qué quieres decir? A la Academia de Bellas Artes, o sea, antes ¿A la escuela? A la escuela, sí. No sé, en el colegio, ¿cómo fue tu relación con la pintura? Si tuviste algún profesor como que influyó para que tu decisión No, ese es un tema bastante curioso. Yo no tenía una gran experiencia, o sea, unas grandes notas o una gran dedicación en las asignaturas del colegio que dices tú,
con el dibujo, ¿no? No me iba mal, pero tampoco me iba especialmente, ¿no? Entonces, yo iba dedicado más a la arquitectura, a la ingeniería. Entonces, fue cuando, con el paso del tiempo, cuando yo entré en esas carreras y vi cómo eran, es cuando empecé a sentir que aquello no era lo que yo quería, ¿no? Entonces empezó a descubrirme que lo mío era esto del arte, que en aquel momento no sabía ni lo que era, ¿eh? O sea, no estaba claro ni que existieran en el entorno que yo vivía, del colegio y la familia, una carrera como Bellas Artes. O sea, ni idea. No es la primera vez que escucho artistas con grandes trayectorias que tuvieron sus inicios como en la arquitectura. Uh-huh. Y me parece particular porque sí hay como una estética, un enfrentamiento frente a lo que es bello y que la arquitectura da muchas herramientas y que bueno, me parece que a muy temprana edad tenías pues solución a problemas puntuales de hacer carteles, de participar en concursos donde pues efectivamente te premiaban. Exacto, sí. Todo eso fue lo que me fue dando vida, ¿no? Dentro de ese mundo, después de haber dado el salto. Tengo el estudio en Roteros, en donde ahí pues realizo todas esas cosas, todos estos cuadros de los premios, los carteles también los realizo ahí. Y este ya es un caso, justamente este que estamos viendo ahora, es el paso a Barcelona. O sea, en medio de toda esa vorágine, la Mili la hemos saltado también, está por ahí antes, la Mili, en Santiago de Compostela, en Galicia. Entonces, en esos momentos hay una convulsión cultural y a muchos niveles. Entonces yo ya había tenido muchas experiencias en Valencia, me conocía casi todo, me conocía a toda la gente que estábamos en esa época haciendo cosas, con el teatro, con todas esas actividades, con el jazz, etc. De tal manera que pensaba que tenía la sensación de que Valencia se quedaba pequeña. Y entonces, empiezo a hablar con más gente y había más gente que también pensaba lo mismo y querían irse a otra ciudad, para Madrid, Barcelona, era lo que se decía. Y entonces, pensando unas cosas y otras, pues fuimos a Barcelona, ¿no? Finalmente. Y entonces allí estuve 10 años, que son los años del libro prácticamente, porque el libro ese termina en la vuelta a Valencia. Bueno, has nombrado Santiago de Compostela, que estabas haciendo allí la Mili, que es lo que cuentas en el libro. Sí. Y bueno, dices que te permitieron el general, yo no entiendo de esto, pero el capitán poder pintar por las calles y tú te ibas con tu caballete y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que cuentas en el libro. Sí, bueno, más o menos, allí tuve una suerte tremenda porque ya en lo que era la instrucción, antes del campamento, hubo un alférez que era médico y entonces le gustaba mucho la pintura y tal, y tenía en la hora de instrucción, cuando estaba todo el mundo reclutas ahí en el campamento haciendo ejercicios y arriba, abajo, tal, no sé, pues nosotros estábamos ahí en un cuartito riéndonos bastante con él y disfrutando pues, de esa conexión, ¿no? O sea, con una persona que nos apreciaba mejor como artistas que como soldados. Entonces era maravilloso. Entonces estábamos ahí y, bueno, había un escultor también y entre ellos, pues ahí me pasé bastantes horas escaqueado, que se decía en la Mili, de esas horas por esa historia simplemente. Aunque ahí no realicé ninguna obra porque no tenía material, ¿no? Pero luego en el Destino, que se llama, que fue en Pontevedra, ahí el capitán, nada más llegar al poco tiempo, pues me dijo esto, que yo podía salir del cuartel cada día, que él me pagaría unos materiales para que pintara, etcétera, etcétera, y que por la mañana salía y por la noche volvía, si quería. A ver, ¿cómo era? Sí, creo que tenía que volver todos los días a dormir allí. Tú tenías tu caballete y tus lienzos y tus pinturas. Exacto. Entonces, como había tenido una experiencia en Bellas Artes de haber ido pintando fuera, ¿no? En el botánico y todo eso, pues no me parecía muy raro aquello y entonces, bueno, pues lo hice, ¿no? Y estuve durante bastante tiempo. José, ¿nos puedes contar algunas como de tus influencias artísticas en esa época como temprana, antes de irte a Barcelona? ¿Qué artistas te rondaban por la cabeza? ¿Cuáles te gustaban? ¿O en qué no querías caer? ¿O cuáles te gustaban o cuáles no te gustaban?
Pues en ese momento, antes de ir a Barcelona, yo terminé una asignatura que era Historia del Arte, justamente, que era de las últimas que hice, había un proyecto por parte del profesor de hacer alguna parte de la historia del arte cada alumno, ¿no? Y entonces, como yo había hecho teatro y también continué el teatro en varios años con diferentes personas, e incluso primero fue con gente de unos colegios, cuando estaba yo también en el colegio, ¿no? Y luego, posteriormente, con gente ya en universidad, ¿no? Hice algunas cosas de Dada, de diferentes autores, hasta que llegué a ese punto que decías antes de escribir una obra, ¿no? O sea, escribí un trozo, que es el que está en el libro, de una obra pues, que no se llegó a montar, ¿no? Fue un proyecto que estuvo ahí, pero que era pues, un representativo del momento cultural, ¿no? Digamos. Pero sí que es cierto que en ese momento, en esta asignatura de Historia del Arte, pues yo lo que hice fue presentar un happening. O sea, yo estaba haciendo teatro, sabía lo que se estaba haciendo en Nueva York y en Buenos Aires, amigos que se habían ido a esas ciudades, tenía libros de que se habían publicado sobre esas cosas, y entonces yo conectaba mucho con todo eso, ¿no? Conectaba con la espontaneidad del arte, el acercamiento al espectador, el romper las barreras tradicionales del teatro, de todas las artes en general con el espectador, ¿no? Todo eso me parecía fascinante, y efectivamente empezaron a haber grupos incluso que lo hacían, como el Joglas, como muchos que surgieron también en esa época que ya también tenían esa idea. Entonces, en la asignatura de Bellas Artes, pues hice un happening en la clase de Historia del Arte con los alumnos que consistió en implicarlos a ellos de pie en el aula que habíamos quitado. Habíamos cogido un aula que no tenía sillas, era vacía, entonces con unos proyectores de diapositivas hice unas proyecciones, luego en el suelo todo lleno de periódicos. Había un magnetófono que tenía unas grabaciones muy, muy raras. Entonces, un actor que de pronto dijo algo allí, que también era amigo de los que hacían teatro, es decir, muchos elementos que hacían que a la gente que estaba allí, pues aquello les pareciera diferente, ¿no? Y que les hacía entrar en otra dimensión. Pero el profesor de Historia del Arte no lo entendió o pensó que aquello no era suficiente para su asignatura, y el caso es que me suspendió. Y entonces me hizo un examen teórico en septiembre de toda la historia del arte clásica, ¿no? Es decir, un examen tradicional. Eso es lo que aparece en el libro del Dada, que aparece con lo que tú has dicho, senoides y presenoides. ¿Es ese? No. El happening, eso es otra cosa diferente. O sea, la obra de teatro que yo escribí, la que decíais, es así. Esa está relacionada con esa vía del teatro puro y duro, donde yo había hecho Dada, había hecho surrealismo, había hecho diferentes cosas. Antes en el colegio había hecho pues, a Calderón de la Barca, Jacinto Benavente, o sea, cosas más clásicas, hasta que al final fui cada vez a cosas más modernas. Y entonces esa era lo último que yo hice. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues que el problema del teatro es que tienes que depender de la gente, de un grupo de gente, y eso es muy difícil a veces, porque hasta incluso para jugar al pádel, por ejemplo, es difícil coger a 4 personas, ¿no? Entonces el teatro es lo mismo. Tienes ese problema de quedar con mucha gente. Seguimos viendo Sí. imágenes. ¿Qué quieres? Por ejemplo, esto que estaba diciendo de Barcelona, cuando ya voy a Barcelona y que estamos en ese punto del happening que digo, cuando llego a Barcelona estoy en una visión más moderna, de modernidad, de ir a la abstracción, digamos. Entonces, esto era un dibujo que hice para la Fundación Miró, un concurso de dibujo que se hacía en la Fundación Miró de Barcelona, internacional, muy importante, que se hacía cada año. Entonces, pues casualmente en el último momento y tal, faltaban 2 días para allí en un estudio de Barcelona que tenía también, en un piso alquilado. Entonces, con unas cosas que cogí en el suelo y unos dibujos que había hecho en clase también, con papel ahí de continuo, con ceras y no sé cuánto, hice ahí un invento raro, extraño, me puse ahí en trance, digamos, y entonces hice este dibujo que lo seleccionaron en ese concurso. Entonces, aquello fue bastante importante para mí porque no era fácil, había muchos compañeros que estaban conmigo que no los habían seleccionado, entonces, pues aquello me dijo algo, ¿no? Me dijo, pues también puedes ir por este camino, ¿no? Y tener alguna chance. Sí. Sí, es que estoy viendo el trabajo y no sé si tiene una base figurativa o no estabas buscando nada figurativo y es... No estaba buscando nada figurativo, pero la verdad es que puede recordar un ave, ¿no?
Algo Sí, de... sí, por eso. Y además tiene que ver con la mili, porque en la mili la gallina, el águila, estos elementos son muy militares, y además el recorte de prensa que hay ahí es de los suicidios en la mili. O sea, que era una cosa que se hablaba poco, pero ahí de pronto lo vi en El País, en la portada, y digo, ostras, pues sí, pues se dicen, ¿no?, estas cosas. Y entonces me gustó la idea. Y que parezca un águila, ¿eso es algo inconsciente? Probablemente, o sea, fue un dibujo que fue saliendo, o sea, empecé a hacer las texturas esas que hay con ceras y tal, y a partir de ahí, pues todo me llevó al final a eso, ¿eh? Pero no fue pensado desde el principio. Interesante. Sí. Pero esa manera de creación que tiene su interés, evidentemente, tanto es así que luego en Barcelona estuve varios años desarrollando esa vertiente, digamos, abstracta, ¿no? De expresionismo abstracto, influido también por la época que se hacía. Y en Barcelona había muchísimos artistas, en París, en mucha gente joven estaba en estos momentos investigando esa línea. Pero de pronto lo que sucedió pues fue que después de 3 exposiciones que hice en Barcelona el mismo año con esa obra, 3 exposiciones, una en enero, otra en junio y otra en noviembre, la última, que era en una galería de Barcelona, Cézanne se llamaba, pues le pareció muy interesante que hiciera esa exposición y se vendieron algunos cuadros, más que en ningún otro sitio, se vendió más ahí que en ningún otro sitio y me llamó la atención, ¿no? Vendí 4 o 5 cuadros de estos abstractos grandes, tal, a un precio, y entonces, pues mira, es que bien, tal. Eso sí que lo cuentas en el libro. ¿Sí? Sí. Puede ser. Entonces, no lo sé, pero creo que no, ¿eh? Entonces, ¿qué te iba a decir? Entonces, a partir de ahí, estos galeristas, de pronto un día, vienen al estudio. Vienen al estudio porque, no sé, les dio por ir al estudio. Entonces, yo en el estudio tenía las obras que había pintado en Valencia, esos paisajes que hemos visto, bueno, parecidos, no exactamente esos, pero de ese tipo, ¿no? Y los ven allí, que los tenía pues con muy poco interés ahí guardándolos, ¿no? Digamos, y entonces me dicen, ¿esto también lo haces tú? O sea, ellos que me habían expuesto la obra abstracta, ¿no? Me dicen, ¿esto también lo haces tú? Digo, sí, claro. Y entonces, pues esto nosotros lo podemos vender inmediatamente en un hotel aquí en Arenys de Mar. Y además más caro que lo otro. Bueno. Y entonces dije, ¿sí? Pues estupendo. Entonces, efectivamente lo hicieron y funcionó, ¿no? Y entonces, cuando ya habían vendido eso, me dicen, bueno, pues entonces el año que viene hacemos otra exposición con otro nombre, pero haces otra obra, haces una obra más de este tipo, ¿no? Del tipo que hacías antes, digamos. Y entonces estuve investigando ahí sobre ese presupuesto. Fue súper interesante porque, claro, tuve que retomar todo aquello que yo había dejado en Valencia, habiendo pasado por todo este tema de la abstracción, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a hacer, bueno, eso es bien después, o sea, empecé a retomar estos cuadros más figurativos, como puede ser este que está en la portada justamente, el cuadro de la portada del libro, que creo que también está aquí. A ver. Ese cuadro de la portada pertenece a esa exposición que estamos diciendo. A ver. Me parece que aquí hay unos saltos determinados. Sí, la exposición de Cézanne es esto. Antes viene todo lo demás. Esto es la exposición de Cézanne, que es parecido al cuadro este que tenemos en la portada, ¿no? Vale. O sea, el cuadro de la portada, creo que lo tengo aquí, debe ser el siguiente. Aquí. Ese es. ¿Vale? Entonces, este y el anterior son 2 cuadros espectaculares vistos al natural. O sea, aquí en foto hay una pequeña reproducción, ¿no? Pero no es hasta... ¿Qué medida tiene? 100 por 81. No son esos colores, ¿vale? Son unos colores mucho más entonados, mucho más espectaculares, preciosos. O sea, no sé cómo, pero me salió un cuadro muy interesante que luego, pues efectivamente, se vendieron en la exposición y con estos, pues otros muchos, ¿no? Y entonces más caros. Y entonces yo empezaba a pensar, bueno, pues entonces está claro que la elección tiene que ir por ese camino, ¿no? Por este último más que por el otro. El otro había estado bien, pero este está mucho mejor. Entonces, efectivamente, cogí ese camino a partir de ese momento trascendental y hasta ahora. Pero para llegar aquí, si quieres, o sea, hay unos concursos
unos concursos que también hago en ese momento de pintura rápida, que es otra modalidad bastante importante, por ejemplo este. Yo siento que, claro, en el devenir de tu carrera has tenido una vida muy vibrante, con mucho trabajo, ¿cierto? Muy fructífera también, de mucha producción y venta, entonces mucho movimiento. ¿En algún momento de tu historia has considerado que estudiar arte no fue la mejor opción? ¿O has como Para cuestionado? nada, todo lo contrario. O sea, Vale. Yo estoy cada día más convencido de que es lo adecuado. Tanto es así que a todo el mundo que conozco le digo que no duden en hacer lo que más les guste. O sea, no hacer lo que sus padres, sus amigos o su entorno les dicen que tienen que hacer. No, o sea, hay mucha gente que todavía con muchos años hace esas cosas porque no han sabido salir de ahí. Yo me di cuenta muy pronto que no era ese mi camino, con todo lo que supuso en sentido de, pues eso que, como explico en el libro, toda la etapa que paso fuera de casa, teniendo que buscarme la vida durante un mes, ¿no? En Valencia, o sea, conocía muchas cosas, pero era una situación dura. Sin embargo, yo tuve la fuerza de que aquello era el camino que yo quería elegir, ¿no? Que había elegido. Y frente a tus compañeros de la Facultad de Bellas Artes, ellos todavía están produciendo, muchos dejaron la carrera de lado, o casi que la mayoría de las personas que estudiaron contigo en la facultad siguen siendo artistas. No, hay de todo. O sea, de mi promoción exactamente hay bastante gente que ha seguido, pero hay otros que no, claro. Hay mucha gente que estudia Bellas Artes y que se dedica luego a otras cosas, no acaban de cuajar dentro de la carrera, digamos, ¿no? Es que para que algo funcione tiene que haber un feedback. O sea, tú tienes que hacer una serie de cosas, pero el exterior te tiene que reconocer. Si tú haces muchas cosas y el exterior no te hace nada, o sea, no puedes seguir. O sea, no te hace nada, quiere decir que, por ejemplo, si yo no hubiera vendido al principio, si no hubieran dado los premios que me han dado, si no hubieran ofrecido las cosas que me han ofrecido a nivel de exposición, etcétera, pues claro, yo no hubiera continuado, ¿no? O sea, pero todo esto surge de manera que va fluyendo, entonces eso te va haciendo seguir ahí, o sea. Yo quería saber a quién va dirigido el libro. Sí, ¿a qué tipo de público? Sí, bueno, yo creo que el público más adecuado para el libro son gente que está empezando a estudiar, o sea, que se esté planteando estudiar Bellas Artes, por ejemplo, o cosas artísticas. Incluso puede ser no Bellas Artes, puede ser porque lo que se explica ahí puede servir para cualquier carrera, o sea, que sea artística. Puede ser literatura, puede ser danza, puede ser cualquier otra, ¿no? Pero sobre todo es eso, yo creo que es el paso de un estudiante normal de arquitectura, de ingeniería, a pues el mundo del arte, pero evidentemente no hemos hablado del tema, porque no sé si eso viene algo después, el tema de dar clase también, ¿no? Yo quiero tomarme el atrevimiento de leer dos extractos de tu libro. El primero dice, en la página 143, el arte no es artesanía, la producción no tiene el mismo ritmo de una fábrica de galletas. Aquí el resultado siempre es incierto y la fórmula debe reinventarse a menudo. Y otro aparte en la página 147 que dice, fin de fiesta, ya todo se ha convertido en recuerdo. Las tormentas de verano, la luna llena dominando el paisaje y los baños de sol. Quedan las fotos y este diario apenas cuenta nada. Bueno, personalmente me parece que es un pequeño ejemplo del nivel de poesía que se encuentra dentro del libro, que me parece fascinante. Y bueno, no sé si nos quieras contar algo al respecto. Sí, bueno, es que las experiencias que he vivido pues han sido bastante interesantes, por eso he escrito el libro. O sea, el libro es el producto de una ilusión que tienes a través de vivir una serie de experiencias que lo que me apetecía era que no se perdieran, ¿no? O sea, con el tiempo, va pasando el tiempo y al final vamos olvidándonos de todas estas cosas. Entonces, yo tenía la necesidad últimamente de que todo eso constara de alguna manera y no había otra manera más que esta. O sea, no he encontrado una manera más adecuada que un libro, una novela o, no sé, esta fórmula
para que todo esto que quedara más o menos ahí, ¿no? O sea, evidentemente es un recuerdo muy extraño porque todo lo que pasó en realidad pues, no tiene nada que ver con el libro, ¿no? De alguna manera, porque la literatura resume, pero bueno, algo es. Sí, y ahí cuentas muchas anécdotas, muchos viajes, muchas visitas a exposiciones y hablas de la Expo de Sevilla del 92. Pues recréanos a ver qué nos cuentas, si te acuerdas. ¿Del 92? Del 92. Bueno, sí, eso fue un viaje familiar simplemente, no tuvo mayor interés, o sea, un viaje familiar que fuimos a ver la Expo de Sevilla, que era un acontecimiento de aquel momento importante, y entonces pues estuvo muy bien, claro, o sea, con los pabellones, ¿qué eres? Los pabellones, etcétera. Los pabellones, el no sé qué cuánto, todos los surtidores de agua, el calor que hacía, la arquitectura era maravillosa de todo aquello que se construyó, o sea, bueno, muy, muy interesante. José, personalmente me lo he preguntado y en algún momento lo he... Claro, sí, José, pues personalmente creo que nos podríamos quedar horas largas y es muy divertido escucharte. Estás completamente lleno de información maravillosa, de historias, de relatos y bueno, siento que por eso también es que estás escribiendo, porque pues para que toda esta información quede consignada en algún lugar. Y bueno, espero esta sea yo creo que lo es una bella invitación a todos los que nos están escuchando y acompañando a leer tu libro. Me parece realmente, aparte de lo que pues, desde artista como uno lo lee con cierta cercanía, pero me parece un gran nivel de literatura y me parece una gran compañía, me parece un gran momento tu texto. Entonces, no sé si Inocencia quiere agregar algo más. Es muy fácil de leer, muy entretenido, muy aleccionador para lo que tú dices, para personas que están iniciando la carrera de Bellas Artes y para otro tipo de público también donde quiera pasárselo bien, aprendiendo. Y me parece un libro que se digiere muy bien. Pues muchas gracias. Sí, José, pues enhorabuena. Y bueno, hay otra cosa que no puedo dejar de decir y es que para los que disfrutamos de tu pintura, esto es un texto obligado, porque sí acompaña muy bien los cuadros, sí acompaña muy bien las imágenes, da a entender muchas cosas y siento que después de leerlo se carga más, o sea, como que potencializa tus cuadros, tus pinturas. Exactamente, sí. Yo creo que también, sí, en ese sentido todo tiene que ver, pero vamos, no estaba hecho con esa intención, ¿eh? Estaba sobre todo hecho con la intención de que una serie de vivencias quedaran escritas de alguna manera, porque toda esa información se olvida, es decir, entonces por eso es por lo que lo escribí. Pues ¿Vale? muchas gracias. Nada, gracias por venir.